La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa más que hoy es para nosotros un privilegio compartir contigo las buenas nuevas, las buenas noticias. Estamos a punto de empezar este programa con las mejores noticias que jamás va a haber y que siempre nos garantiza el autor de las noticias, de las buenas noticias, que son vivas esas noticias, tienen vida esas noticias. Y la realidad de la palabra de Dios en nosotros es que es lo que genera en nosotros vida y vida en abundancia. Así es, las buenas noticias tienen vida y prevalecen. Y dice, fíjate qué tremendo lo que la Biblia nos revela. Dice, todo pasará menos mi palabra. ¿Sí? Todo pasará, pero mi palabra va a permanecer, dice. Las buenas noticias va a permanecer, va a seguir siempre. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, el que nos proveyó a nosotros una vida nueva, maravillosa. Le doy la cordial, muy bienvenida a aquellos hermanos y hermanas que por primera vez están sintonizando este tiempo de Fe sin Barreras, un programa que no es un programa más, es un programa especial, porque cada vez que una frase, una palabra, algo penetra en tu espíritu y te despierta, inmediatamente esa palabra va a hacer un cambio radical en tu vida. ¿Por qué? Si entra en tu corazón, entró por obra del Espíritu Santo. Ninguna revelación viene a ti, ¿sí? Porque tú quieres que esa revelación se mantenga. No, una revelación viene a nosotros cuando en la frecuencia de integridad con Dios estamos en acuerdo. Dios no puede ser burlado. Dios conoce cuando nosotros creemos realmente con el corazón algo que Él dijo, y el Espíritu Santo, como habita en nosotros, mora en nosotros, la retiene esa palabra. ¿Por qué? Porque también tenemos ejemplos donde cuando tú no entiendes la palabra, o sea, cuando no la aceptas como palabra viva, como palabra que desciende del cielo, dice, cuando tú no la entiendes, viene el malo y te la arrebata la palabra de Dios. Una vez que la palabra de Dios tú no la tienes en tu espíritu, esa palabra, pues esa palabra nunca va a ser el efecto divino del cielo aquí en la tierra. Por ejemplo, usted puede ver personas que hablan de la palabra de Dios, pero realmente son como címbalos que resuenan. ¿Por qué? Porque no tienen el efecto de la unción, del poder de Dios en la palabra. La palabra, pues ahorita la puedes escuchar en audios, la Biblia la puedes escuchar a través de personas, pero esa palabra necesita, escúchame bien, ir acompañado con lo que es la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento, ¿sí?, es uno. El poder es otro. Y ese poder va implícito cuando la persona
tiene la unción para hablar la palabra, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado a hombres y mujeres de Dios que hablan de una manera muy, muy natural, se expresan de una manera muy, ¿cómo te puedo decir? No gritan, no esto, no lo otro, pero sin embargo llega esa palabra a nosotros, llega a mi corazón y hace el efecto para el cual Dios la envió. ¿Por qué? Porque es Dios hablándonos, pero a través de un instrumento de Dios, como Dios lo menciona, un hombre o una mujer que retiene como un odre en su espíritu podríamos decir el efecto y la unción que debe de llevar una palabra. Y creo que es necesario hablar mucho sobre la importancia de la actitud que nosotros tenemos para que la persona del Espíritu Santo siempre obre en nosotros. Por ejemplo, toda persona que me está escuchando ahorita, si tú tienes problemas en tu vida y me estás escuchando, te aconsejo que tomes un minuto y le digas al Señor en privado, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. ¿Por qué? Porque muchas veces somos tan insensibles que ya como que nos sentimos como no pasa nada. Y ese es el lema de muchísima gente actualmente. No pasa nada. Pero sí pasa. ¿Por qué sí pasa? Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que debemos de caminar en el verdadero amor de Dios. Y ese verdadero amor de Dios va a operar en nosotros si nosotros permanecemos en Él. ¿Por qué? Porque permanecer en Él, ¿qué significa? Tan sencillo como reconocer. Si yo soy una persona que ya es cristiana, pero mi vida no anda bien, reconocer que hay una autoridad superior a mí que me está dando instrucciones que viva apartado del pecado, que es la palabra de Dios, la autoridad suprema. ¿Y por qué tengo que hacerle caso a la palabra? Porque Él es el Dios vivo, es mi Señor. Cuando mi Señor dice, yo tengo que... Ahora, el efecto que tiene cuando yo acepto vivir dentro de un reino es totalmente diferente cuando una persona vive la vida cristiana sin reconocer la existencia del reino de Dios. ¿Por qué? Porque para él va a vivir una religión, pero vivir bajo la autoridad del Rey de Reyes y el Señor de Señores en su reino, el vivir bajo autoridad en su reino, cambia todas las cosas. ¿Por qué cambia todas las cosas? Porque cuando el rey habla no hay opinión que valga, ¿sí? O consejo que le dé uno al rey. ¿Por qué? Porque una palabra del rey es un decreto. Se hace porque se hace. Así que te estoy invitando que cuando una persona genuinamente sabe que es cristiano y sabe que vive bajo ese régimen de ese reino, vive bajo un gobierno, bajo una cultura, bajo todo principio del reino de Dios. Cuando la persona ya sabe, no batalla para decirle, Señor, perdóname, porque he estado mintiendo, he estado poniendo en primer lugar otras cosas que a ti. Perdóname porque yo sé que me has hablado en cosas específicas para el bienestar de mi vida y no me interesa, sigo haciendo lo que me da la gana. Pero una vez que tú te arrepientes, tienes que tener certeza de tomar el camino que Dios te dijo. Yo puedo hablar de casos que yo he descubierto en mi experiencia, que son testimonios vivientes del poder de Dios cuando alguien se humilla.
El que se humilla, dice la Biblia, será exaltado, porque muchas personas piden perdón, pero no se humillan. ¿Qué es humillarnos? Bueno, una vez una persona tuvo un conflicto muy fuerte, cristiano, con otro cristiano. Y el conflicto fue por situación financiera, o sea, no le pagó esta persona, y esta persona se llenó de odio y de coraje y de rencor, y fue con esta persona a discutir, a pelear, y la otra persona le dijo, sí, te voy a pagar, pero no puedo ahorita. Te puedo dar una partecita pequeña y te voy a estar dando partecitas. El hombre se enfureció mucho porque le dijo cuando le prestó, mira, te lo voy a prestar, pero cuando me lo vayas a pagar, me lo pagas completo. Y quiero saber cuándo me lo vas a pagar. O sea, fue condicionado y llegaron a un acuerdo, y el hombre quedó de entregarle el dinero completo, pero la realidad es que no le pagó. Y el hombre, que se enojó y se enfureció y todo lo que tú quieras, ¿sí?, fue enojadísimo a cobrarle. Y el otro le dijo, no niego pagarte, pero sí te voy a pagar, paguitos, pero te voy a pagar. ¿Cuántos saben que eso es muy común? Bueno, lamentablemente, porque todo aquel que pide es esclavo de al que le pide, dice la Biblia. Y resultó que este hombre, al platicar esa situación, le dije, mira, perdónalo. Sí, es una realidad, te debe. Pero afortunadamente no negó no pagarte. Él te está diciendo, perdóname, te voy a pagar despacio. Ahora le digo, tú tienes la necesidad, tú no podrías vivir si él no te paga ese dinero. No, me dijo, ese dinero ahí lo tenía. Bueno, haz de cuenta que ahí lo tienes. Pero si tú lo perdonas, le digo, afortunadamente lo que va a suceder en tu espíritu es que automáticamente el odio, el coraje, el rencor y el resentimiento se van a ir de tu vida. Cuando una persona está enojada, genera en su cuerpo enfermedades. Cuando uno está triste, constantemente segrega enfermedades. ¿Qué quiere decir? El cerebro comienza a trabajar incorrectamente porque tienes ira, tienes odio. Por eso la Biblia dice, el que se humilla, yo lo exalto. Entonces, una vez que una persona le dice, Señor, perdóname, porque es el sistema como opera el reino de Dios, automáticamente tiene que perdonar a la persona que incumplió con él, y perdonarse a sí mismo, cuidar su propia vida, cuidar su vida espiritual, su relación con Dios. Segundo, cuidar su relación en su salud, con su cuerpo, pero también cuida una relación con ese hermano. ¿Por qué? Porque ese hermano está ahorita en una condición de necesidad. Si esa persona lo hace, esa persona tiene acceso a entrar al trono de la gracia y abrazar la gracia, ¿me entiendes? Y percibirse sanamente, libre completamente. ¿Y sabes qué hace Dios cuando uno provoca ese tipo de comportamiento? Dios provoca que el otro hombre le llegue provisión para que también dé cumplimiento. Eso es un verdadero arrepentimiento, cuando una persona pide perdón. Cuando la persona no tiene temor de Dios o no conoce las cosas del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, cuando la persona no tiene vida espiritual, cuando la persona
dice la Escritura, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente, o sea, se deben de entender espiritualmente para poder hacerlo. La gente que es carnal, que no tiene a Cristo aquí, no está bajo el reino de Dios. Habla de Dios, conoce a Dios, conforme a lo que dice la Biblia, pero él no vive bajo ese régimen, no está dentro de, no está bajo la autoridad del reino de Dios. Y por lo tanto, si no tiene a Cristo como el Señor de su vida, pues no hay salvación. No hay la vida de gracia en su vida. ¿Por qué no hay? Porque la palabra de Dios dice, el que no nace de nuevo no puede ver, ¿sí? Y el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así está. Y eso es algo que es de vital importancia. Entonces tenemos personas muertas espirituales y tenemos personas que tienen vida espiritual, pero vive incomunicado con Dios, que con el perdón y el arrepentimiento vuelve a integrarse a la comunión con Dios, pero ya es salvo. Dios no se fue de su vida. En el momento que la persona puede pedir perdón, el Espíritu Santo se activa en su vida y es una victoria maravillosa. Y existe la persona que pertenece en la madurez, o sea, se mantiene apartado del pecado y vive una vida preciosa. Así que tenemos el hombre carnal, pero tiene a Jesús en su corazón, y tenemos al hombre espiritual, ¿sí? Así que el hombre espiritual, el que anda en el Espíritu, tiene muchas ventajas porque se convierte su vida en un estilo de vida. Ese estilo de vida que comienza a llevar a cabo, lo hace con responsabilidad, con integridad. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo ver a personas bien intencionadas, muy bien intencionadas, que reflejan una actitud de querer vivir la vida en dependencia total de Dios, espiritualmente hablando, pero sus acciones no concuerdan con esa vida que quieren ellos vivir. Y de repente suceden cosas en sus vidas que dicen, ¿pero por qué, pastor? Porque tu actitud, tú sí te puedes engañar, yo me puedo engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Por qué? Porque si Dios dice que Él quiere que sea primero, Él es primero y punto. ¿Sí? En todos los aspectos. Yo lo he dicho una y otra vez cuando comprendí yo que no es una religión esto, que es un reino y que es una vida nueva, que descendí. Yo vine de lo alto y entró y tuve una vida nueva, una regeneración, dice la palabra de Dios. Tuve una manifestación, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que soy hijo de Dios. Cuando yo supe que esa es una realidad para mí, que se me reveló, empecé a hacer cosas raras, radicales. ¿Raras para quién? Pues para el sistema que yo estaba viviendo. Yo estaba viviendo con una bola de cristianos que no vivían en santidad y en integridad, no vivían apartados para Dios. Seguían ellos haciendo todo lo que y siempre estaban culpando a la carne o al diablo. Siempre. ¿Y saben qué? Ahora los entiendo a todos esos hermanos míos. ¿Por qué los entiendo? Porque la ignorancia tiene un precio. Y el precio que se paga cuando uno desobedece los principios de Dios son consecuencias por violar los principios del reino de Dios. Por ejemplo, hermanos que recibieron a Cristo, iban con corbatita y bañados a la iglesia y todo lo que tú quieras, pero no dejaron de fumar droga. Ahora entiendo que hay personas que se convierten y continúan haciendo cosas indebidas, pero llega un momento en que es mayor su humillación ante Dios, que el Dios del cielo y el Dios de la tierra viene y se manifiesta en ellos.
Me tocó ver una muchachita hace un testimonio que dice que ella fumaba droga y que cuando empezó a ir a la iglesia, ella seguía fumando droga. Y así estaba. Pero dice que cuando oraba, lloraba y le decía a Dios, Dios, yo sé que estoy mal, pero ¿cómo le hago? No sé cómo hacerlo. No quiero ya fumar. Sí. Y vino a su corazón una voz que le dijo lo que dice Filipenses 4. Filipenses 4, 19 debe de ser. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Hizo rema el versículo. Todo lo puedo en Cristo. Aleluya. Y dice que desde ese momento, hasta el efecto que traía en ese momento se le fue. Terminó de orar, dice, se bañó, se cambió, le tocó el servicio en la iglesia y fue a la iglesia. Y dice que no había percibido que ahora la sensación que ella manifestaba en su vida de la manifestación del poder de Dios era más sensible a la presencia activa de Dios. ¿Por qué? Porque una adicción no es una adicción, es un espíritu. Y tú eres exclusivo. Dios quiere que tu cuerpo sea exclusivo, templo del Espíritu Santo. Y entonces las cosas cambian. ¿Por qué? Porque tú eres exclusivo. Ahora, no te vas a ir al infierno porque eso te pasó al principio y cosas así. No, Dios trata de muchas maneras como nos despojamos de todo aquello que no pertenece a nosotros. Por ejemplo, yo puedo hablar de una continuación de personas que viven en el gozo, en la alegría, ya son libres, son templo del Espíritu Santo. Pero, sin embargo, vienen pensamientos constantes de aquello que hacían anteriormente. Sí, prostitutas, drogadictos, homosexuales, etcétera, etcétera, todo. De repente vienen pensamientos. Es la influencia espiritual de espíritus inmundos. Vienen, le llaman saetas, dardos del enemigo. Pero es ahí donde uno tiene que tener un buen pastor, una buena iglesia, donde aprender qué hacer con los dardos del enemigo. Que es una enseñanza impresionante. ¿Por qué? Porque una vez que tú sabes qué se hace, y que yo lo enseño en una frase cortita, ¿no? Así como lo que haces con la basura de tu casa, tienes que hacer con tus pensamientos. Llevarlos cautivos a la cruz. Sí. Muchos han dicho, la cruz es una bendición. Espérate, la cruz fue un lugar de martirio, donde murió Jesús. Jesús es la bendición. Jesús es el Señor de nuestras vidas. Llevar cautivo, donde Cristo dejó clavado toda maldición a esa cruz, y con el poder de su sangre que Él derramó, destruir todo pensamiento que te atormenta, pensamientos de mal, pensamientos que no vienen a tu vida para enriquecerte, sino para robarte. Y en esa etapa muchos cristianos están viviendo, siempre peleándose con los pensamientos, culpando al diablo y culpando a la carne. Y si supieran ellos el poder que hay en cada uno de ellos, nadie quiere sufrir. Y si usted es una de esas personas que está batallando y está sufriendo con problemas de ese calibre, vaya a YouTube y vea enseñanzas de Ejército de Amor. Ahí se va a dar cuenta. Yo no le saco la vuelta a la responsabilidad del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, hago valer su justicia, porque es su justicia. Si nosotros sabemos hacer valer la justicia de nuestro Señor Jesucristo, haces valer tus derechos. Y si tú vives bajo los derechos del reino de Dios, eres libre completamente. ¿Por qué?
Porque yo decía, Señor, yo ya creía, fíjate, literalmente yo ya creía, pues ni modo, mientras vive en la carne, pues ni modo, voy a sufrir toda la vida. Y es lo que creen millones de cristianos. Hasta que el Señor me reveló cosas impresionantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carne tiene sus deseos. Sí, es cierto. Pero también tú tienes tu voluntad en Cristo. Y si habéis muerto con Cristo, habéis crucificado la carne, con sus pasiones y sus deseos. Pero sigues en la carne, pero no es lo mismo vivir en la carne, crucificado, a vivir en la carne sin crucificar la carne. ¿Entendió por qué? Porque estamos tratando con la dimensión espiritual. Si yo crucifico la carne, ¿sí? Si habéis muerto con Cristo, habéis crucificado la carne y habéis resucitado con nuestro Señor Jesucristo. Eso es clave en la vida. Pero yo tengo que activar qué poder va a controlar mi vida. ¿Quién controla mi vida? A partir de que yo soy hijo de Dios. ¿Quién es el Señor de mi vida? Dios, el Espíritu Santo dentro de mí. Y dentro de mí habla con mi espíritu. Mientras yo no aprendo a oír la voz del Espíritu Santo, automáticamente lo que me hable otra voz, o lo que me hable un deseo, lo que me hable va a mandar. Pero si la máxima autoridad en mí es Dios, y yo crucifiqué la carne, quiere decir, yo soy el que ando cargando este cuerpo. Y si yo lo entrego en sacrificio, muere, ¡bum! Y ahora lo quiero exclusivamente para mi Dios y mi Señor. ¿No sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo? Maravilloso, ¿verdad? Voy a leer un versículo en Tito 2, 11 al 12. Dice: en verdad Dios ha manifestado a todos los hombres su gracia, la cual trae salvación y nos enseña. Escuche bien, y nos enseña. La gracia nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Ay, no más. Escrito está. Hermanos, Fe Sin Barreras es un regalo precioso para simplemente que tú tomes por tu cuenta la investigación bíblica y digas tú, ok, si yo tengo todo el derecho de vivir totalmente libre, espiritual, mental, emocional, físicamente, en todos los aspectos, lo voy a hacer. Diligentemente tienes que hacerlo. Ahora, una vez que ya entendiste y comprendiste, tienes que saber sostenerlo. ¿Por qué? Como siempre lo he dicho yo. Yo he visto a muchos hacerse millonarios y después los veo pobres. Tal vez no pobres, pero ahí viviendo en el estándar. Pero he conocido ricos desde que tuve el gusto de conocerlos. Son ricos y se mantienen ricos. ¿Por qué son ricos? ¿Y por qué se mantienen ricos? Porque tienen una estabilidad constante. Hacerse rico no es problema. Mantenerte rico es la manera que tú puedes mostrar que estableciste cimientos de una manera para mantenerte y soportar. Ahora, esto es ejemplo de lo que te estoy poniendo con la cuestión de la riqueza financiera. Pero en Cristo soy rico desde el momento que yo nací en Él. Ahora, mantenerme rico, ¿qué quiere decir? Que se vea la riqueza de Dios, el gozo, la paz, la alegría, el bienestar. Ayer hablaba con una hermana que ojalá me esté escuchando, una gran hermana que vive en un país de Latinoamérica. Y le decía, hermana, porque fue directa y me preguntan, ¿qué opinas de lo que pasa en el mundo? Le dije, bueno, ¿qué te parece si te doy mi opinión de lo que pasa en el reino de Dios?
Canijo, me dice, ¿cómo está eso? O te enfocas en el reino de las tinieblas o en el reino de la luz, le dije. Ay, pastor, me dice. Así, ay, pastor. No, le digo. ¿Tú dices ser cristiana? Sí. ¿Qué andas haciendo? Alimentándote, oyendo malas noticias, sabiendo buenas noticias. Quédate en la frecuencia de Dios, porque te tengo una noticia que todo el mundo lo sabe. Desde que yo tengo uso de razón, todo el tiempo, los periódicos en aquel tiempo que no había redes sociales, que a mí me tocó el cambio el switch de la tecnología, vaya, de lo que es la inteligencia artificial. Google y todas las plataformas, que antes no existía eso. Lo más sofisticado que llegaba a mi casa era el periódico. Y cada mes una revista, que mi papá inclusive era escritor de esa revista. Selecciones se llamaba, una revista pequeña, ¿sí? Y llega en todo el mundo, no sé si todavía. Y mi padre escribía, y porque me di cuenta, porque veía, y una vez vi cheques que le llegaron y le pagaban por escribir cosas que yo me quedé, wow, ¿cómo? Resultó que escribía chistes, cosas que te hacen reír, sanas, y le pagaban. Es impresionante, pero en realidad te puedo decir, era lo más sofisticado que llegaba a mi casa. Hoy en día tenemos muchos medios de comunicación, pero la iglesia tiene que aprender que el sistema del reino, por eso vino el reino de Dios, porque el reino de las tinieblas ya tenían en gobierno todas las cosas. Inclusive, si usted lee cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, ¿sí? 40 días y 40 noches. Entonces se le apareció el indeseable y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Y ahí empieza un diálogo donde nos damos cuenta que el diablo conoce la Biblia. ¿Y con qué quería convencer a Jesús? Dándole lo que Jesús había creado, ¿no? Dios crió los cielos, los cosmos. Dios crió la luna, el sol y las estrellas, los astros, los mares, las montañas, los animales, todo. Y viene el indeseable y le dice, si me adoras, te daré los reinos de los cielos. Y un día me puse a investigar, este tipo, ¿por qué le puede dar los reinos? Porque eran de él. Legalmente se los dio el abuelito Adán. Todo lo que estaba creado era nuestro. Bueno, hasta que Cristo murió en la cruz. Desde entonces yo entendí que Cristo vino y nos rescató. Todo lo que nos habían robado, véngase para acá. Esto ahora es de mi iglesia. Por eso les doy potestad, dice Jesús. Les doy poder en mi nombre. En mi nombre, hermana, hermano, que estás lidiando con ciertas circunstancias financieras, habla en el nombre de Jesús y dile, Señor, en tu nombre, demando que todo demonio de escasez y de pobreza se vaya de mi vida. Háblelo, no importa en qué país usted se encuentre, lo que importa es que usted tiene la potestad y la autoridad. Cuando Jesús fue tentado, ¿qué quiere decir? Provocado por el diablo. Lo provocó el diablo. Y a todas las señoras y señores que yo conozco, le digo, ¿cómo haber sufrido el diablo? Uy, imagínese, pastor, 40 días y 40 noches. Y le digo, si a ti te llevara el Espíritu Santo, le digo, a estar en un desierto, ¿tuvieras hambre? No, pues si me toma el Espíritu Santo, yo pienso que no. ¿Y usted cree que el diablo llevó a Jesús al diablo? ¿Qué es lo que mucho cristiano cree? Que el diablo llevó a Jesús al desierto.
Y por eso siempre andan todos enredados. ¿Quién llevó a Cristo al desierto? ¿Y por qué el Padre quiso que fuese al desierto? Porque fue obra del Padre. Jesús nunca hizo nada que Él quiso hacer. Esa fue obra del Padre. Para que ahora en este día tú te des cuenta cómo fue que rescató Jesús todo. No nos dijo directo, pero nos dijo indirectamente. ¿Cómo? Usando al mismo diablo. Se delató el diablo. Todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adoraras. Ahora Cristo vino y venció al diablo, le quitó el poder y se lo dio a la iglesia. Y la iglesia anda mendigando una foto con políticos. La iglesia anda mendigando una foto con millonarios, con mafiosos, con impíos, para que la transferencia del dinero del impío para el justo. ¿Qué es la transferencia del mugrero de los delincuentes? ¿Por qué no esperas en el poder de Dios? ¿Por qué no te quedas en la presencia de Dios? Y tú comienzas a actuar por fe. Dile al Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, pon en mi espíritu. Yo quiero que esté en mi espíritu. ¿Sí? Apropiarme de esa empresa, de ese negocio, de esas posiciones. ¿Por qué en tu espíritu? Porque ahí está la fuente, de ahí surge, de ahí nace. Y una vez que tú sepas que cualquier cosa que esté en tu espíritu, ¿sí?, en el nombre de Jesús se va a manifestar. ¿Por qué? Porque todo lo que sea conforme a la perfecta voluntad de Dios va a venir a tu vida. Voy a volver a leer. Estoy leyendo la palabra en Tito 2, 11 y 12. Mira lo que dice la Escritura. Pero vamos a tomar un momentico, como dicen los colombianos. Ahorita vamos a regresar. Aleluya. En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. En Radio Vital buscamos estar siempre cerca de ti. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Gracias, Dios, por tu palabra. Decide siempre ponerla primero. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 indicativo número 480-843-6502. Tu testimonio, petición, complacencia musical, eres importante para nosotros. Déjanos tu saludo y haz parte de la familia Radio Vital. Continuamos con nuestra programación en Radio Vital, el complemento de tu vida. Amados radioescuchas de Radio Vital, les invitamos a participar juntos, activando las características del fruto del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Confesémoslo con nuestras bocas y creamos con el corazón. El Espíritu Santo habita en mí. Creo con el corazón y confieso con mi boca que su benignidad, amabilidad, está activa y operando como estilo de vida en todo mi ser. Satura mi espíritu, satura mi alma, voluntad, inteligencia y deseos y todo mi ser. Vivo y disfruto la benignidad de mi Dios. El Espíritu Santo en nuestras vidas es la evidencia de la obra transformadora de Dios en la nueva vida como creyentes en Jesucristo y su palabra. Disfrutemos cada día las características del Espíritu Santo. Radio Vital, el complemento de su vida. A todos los que hacen parte de Radio Vital, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Radio Vital. Radio Vital es una estación de radio cristiana en español con un contenido ameno y enriquecedor para toda la familia, incluyendo temas sobre el estilo de vida, salud, consejos, educación, nutrición, historia, cultura, negocios, hogar, niños y noticias. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todos los que componemos el equipo Radio Vital oramos por nuestros hermanos Radio Escuchas, por sus familias, sus hogares y sobre todo el plan divino de Dios en sus vidas. Los amamos. Radio Vital, el complemento de tu vida. Como el aire que respiro, como tu palabra vive en mí, tu gracia me sostiene. Y como el pasto firmamento, vive eternos alimentos, se lo debo a este amor. Palabra Vital. Cuando ando y camino en el Espíritu, es fácil andar y caminar en amor y por lo tanto en el fruto del Espíritu. Pastora Blanca Urrea. Radio Vital, el complemento de tu vida. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Por www.radiovital.org. Radio Vital 24/7. 24/7. Los pastores Eduardo y Blanca Urrea agradecen a todos los radios escuchas por ser miembros de la familia Radio Vital. El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. Palabra Vital. La razón por la que las personas no reciben más en un servicio es porque no responden más. Dr. Ed Dufresne. Radio Vital, el complemento de tu vida. La frecuencia de Dios. La frecuencia de Dios en el cielo, inundando los corazones de los que aman su palabra, a través de Radio Vital, el complemento de su vida. 24/7, 365. Continuamos con el programa Fe Sin Barreras, un programa precioso que nos ayuda a reflexionar, a dar un paso decisivo en lo que hoy personas se hacen preguntas, como por ejemplo, estoy desesperado, no sé cómo hacerlo, creo en Dios, pero no sé qué me pasa, bla, 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 bla. La queja, ¿no?, de que no se puede hacer. Y yo he hecho esta pregunta y se la hago a usted. Percátate de pensar por un momento y recuerdes haber conocido hermanos que modelan la vida que Dios nos dio, la nueva vida. Verás, medita un poquito cuántas personas conoces que viven en madurez espiritual, que denotan un comportamiento, no nomás que digan, no, que sean constantemente perseverantes en lo que Dios dice. Y te vas a dar cuenta que la mayoría de personas no conoce a personas maduras espiritualmente. ¿Por qué? Porque es un estándar de personas que aceptaron el vivir en luchas y pruebas, en desiertos. Aceptaron que es normal, pusieron una normativa. Y eso es lo que el diablo quiso que se hiciese, que la gente conociera de Dios, pero que no fuera poderosa, que no fuera una autoridad dentro del reino espiritual.
Cuando una persona se convierte en autoridad del reino espiritual, no hace lo que quiere exactamente como Jesús lo estableció. Yo no hago ni digo lo que quiero, sino lo que oigo de mi Padre Celestial. Desde el momento que Dios pagó por ti, pagó un precio, dio su vida por ti y por mí, estamos sujetos a que se haga su voluntad y no la nuestra. Inclusive a los discípulos les dijo, cuando oréis, Padre nuestro. Dirigirse a un padre es amoroso, es lindo, sí, es verdad, es una cosa impresionantemente maravillosa. Santifico tu nombre, venga tu reino. Ya vino el reino, ya vino el rey, ya nos rescató. Sí, ok. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad del cielo aquí en la tierra? Aquí está la voluntad escrita, mira. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Aquí está la voluntad. Y aquí tiene cosas muy básicas. Pon primero a Dios. Es lo más importante. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Hay gente que tiene en primer lugar cosas que a Dios. Y ahí es un problema grave. ¿Por qué? Porque tú quieres vivir dentro de los... Si tú quieres vivir dentro de los principios de Dios, ¿sí? Si tú quieres vivir bajo los principios de Dios, obedece. La obediencia es algo que viene en tu vida nueva en Cristo para que vivas con su obediencia, no con la tuya. ¿Por qué crees que dice que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza? ¿Por qué razón cree usted eso? Si aceptamos que por gracia fuimos salvos, no hicimos nada, fue obra de Dios, Él lo hizo en mí. Y no puedes aceptar que la obediencia venía también contigo. En el nuevo hombre, estoy hablando de la nueva criatura. Porque el viejo hombre, mientras no es crucificado en la cruz, mientras no muere la carne, ¿sí? Olvídate, estás dentro de un problema muy fuerte. Hasta que tú no haces morir los deseos de la carne. Y luego la manifestación, en uno de los programas estuve hablando de todas las características que arrojan los deseos de la carne: adulterio, fornicación, borrachera. A lo último de ahí dice, los cuales no heredarán el reino de los cielos. Oye, pero si hablan en lenguas y andan... Yo no escribí la Biblia, hermanos. Ahí dice, no entrarán al reino de los cielos los que practican tales cosas, dice. ¿Y por qué lo practicas? Porque hay un gobierno superior a Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es la carne? El ego. Y manifiestas están en Mateo, ¿verdad? Y manifiestas son las obras de la carne, dice. Entonces, si usted ahorita sabe que una de las cositas que están en esa lista están operando en usted, ¿sí? No corte el problema, arranque el problema de raíz, sacrifica la carne, muere con Cristo, muere con Él y resucita con Él para que Él tenga el gobierno en tu espíritu. Y verás qué diferente es. Pero volviendo, si usted no conoce a hombres que estén militando la vida correcta de Dios, ok. Vete a lugares donde haya por lo menos uno o dos. ¿Por qué? Porque si tú te vas a un lugar donde hay hombres íntegros, mujeres íntegras, ellos no andan quedando bien por sentirse pavorreales o no, al contrario. El hombre genuino y la mujer genuina son humildes. Normalmente, los genuinos, no los que falsifican el que vive.
Hay personas que a mí me han dicho, no existen esos hombres, pastor. Entonces quiere decir que el evangelio es una mentira, le digo. Si no existen esos hombres, pero sí existen. Yo conocí y he conocido a personas así y estoy identificado con ellos. Y yo los amo a ellos. ¿Por qué los amo? Porque, mira, cuando yo detecto a una persona que se mueve en el espíritu y anda en el espíritu, es un regalo para mí. ¿Por qué? Porque son personas que no se mueven porque sí. No hacen lo que quieren. Hacen lo que deben de hacer, lo que tienen que hacer, siempre y cuando Dios les ordene. Y algo muy impresionante, si usted dice, ¿dónde puedo encontrar? Yo les digo en la congregación, yo les digo a mis hermanos, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Tú no puedes irte a cuidar niños y estar haciendo otra actividad, porque estás con niños que en un futuro no muy lejano ellos van a ser discípulos de Cristo. Tuve el privilegio que en este año 2 hijas espirituales graduaran de un instituto bíblico. Y a mí me da mucho gusto porque esas jovencitas decidieron estudiar una escuela donde enseñan el mover, lo que es realmente el mover del espíritu, porque el mover del espíritu es la clave fundamental para vivir una vida de poder y de victoria. El problema de toda la gente cristiana actualmente es que sacaron al Espíritu Santo del verdadero cristianismo. Hablan de Él, cantan a Él, le dicen a Él, pero Él no dirige sus vidas. ¿Por qué? Porque sigues haciendo lo que te da la gana. Cuando el Espíritu Santo ya te guía, Él le da prioridad siempre a la exaltación a Jesús. Siempre el Espíritu Santo exalta a Jesús, o sea, siempre exalta la palabra. Y la palabra es y seguirá siendo la misma. Quiero agradecer a mis hermanos que están en diferentes plataformas y darle gracias a Dios porque nos reanudamos. Por unos momentos nos desconectamos, pero inmediatamente volvimos en TikTok y en Facebook. En la radio, gracias a Dios, continuamos. Si usted está en TikTok y necesitas la aplicación, baja la aplicación de Radio Vital. Ahí la vas a encontrar. Quiero agradecerlos a mis hermanos que están en Facebook también, porque en esas plataformas muchas personas no tienen información de que nuestra Radio Vital, el complemento de su vida, tiene su propia aplicación. Y también en la página web www.radiovital.org, ahí también se escucha la radio preciosa y creo fielmente que pronto ya vamos a tener unas nuevas aplicaciones más profesionales, más funcionales, etcétera. Eso es siempre mi deseo en mi corazón, es tener la mejor herramienta. Les digo a los ingenieros técnicos que crean esas aplicaciones, háganlo de la manera más sencilla. Recuerden que existe una tercera edad y que no son cibernéticos como un niño ahorita de 7 años, ¿no? Donde las personas adultas usen de una manera fácil la aplicación. Bueno, volviendo al tema de lo que es este versículo que solamente he leído ahora, en Tito 2, 11 y 12, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. ¿Qué manifestó? A Jesús. Él es la manifestación de la gracia. Es la gracia. Cristo Jesús. La cual nos trajo la salvación y nos enseña el verbo, la palabra, las buenas noticias, como empecé este programa.
a rechazar la impiedad, lo chueco, lo podrido, lo malo. Nos enseña a rechazarlo. No que te pelees con la impiedad, sino con la raíz de la causa de la impiedad, que es la carne. Y las pasiones mundanas. Si usted crucifica su carne, habéis resucitado con Cristo. Está diciendo, ahora tienes en acción la vida del Espíritu Santo en tu espíritu, enviando la señal o la orden del Espíritu Santo a tu espíritu, del Santo Espíritu de Dios a tu espíritu. De tu espíritu va la orden directamente al alma. ¿El alma qué es? Voluntad, inteligencia, deseos, emociones. De repente la voluntad tuya tiene que estar dispuesta, siempre está dispuesta, porque la postraste a quien, a Cristo, al servicio a Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque renovaste el alma. Una vez renovada tu alma, está postrada al Señor. Y eso es una actitud donde tú siempre vas a hacer lo que el Señor quiere, no lo que tú quieres. Inmediatamente cuando el alma tuya reconoce la información de donde habló, o tu conciencia, vaya, que también opera dentro de lo que es el sistema del psico en nuestra capacidad intelectual, la conciencia te dice, cállate la boca, no digas nada, no pelees. Déjalo así. Aprende a vivir el Evangelio del Reino. Una vez que tú sabes la información que vino del Espíritu Santo en tu capacidad intelectual, vino de la dimensión espiritual a la dimensión física, una información. Es la transferencia del reino de Dios al reino físico, porque con el cuerpo tú vas a ejercer, tú vas a moverte en la vida física, cosa que a mí nunca me enseñaron, jamás me lo enseñaron, pero ahora me lo han enseñado. Y quiero que sepas que te estoy hablando con argumentos bíblicos, pero necesitas aprender a vivir. Si tú no tienes una iglesia de palabra y de espíritu, te recomiendo que lo busques inmediatamente ya. Ya no hay tiempo que perder. Y también te invito a que tengas una buena Biblia y un cuaderno. Ejército de Amor te abre las puertas. www.ejercitodeamor.org. No es .com, es .org. Puedes ir a YouTube. Si tenemos diferentes horarios, todos nuestros programas quedan un tiempo en Facebook, todas las enseñanzas, y luego posteriormente se basan en orden a YouTube. Y ahí van poniéndose en orden. ¿Para qué? Para que no te pierdas ninguna enseñanza. Jueves 7 de la tarde, domingo 2 de la tarde. Los martes tenemos todo el tiempo, 6 de la tarde, Phoenix, Arizona, un programa que se llama Fe Sin Barreras. Y esa Fe Sin Barreras te va a ayudar a ti a que cambies todos los días tu manera de vivir. Porque es provisión, todos los días hay provisión. Por eso tenemos la radio y tenemos la iglesia, pero la sustenta el Espíritu Santo por muchísimos años para que usted tenga provisión. ¿A cambio de qué, hermano? De que usted ejerce el reino de Dios, de que usted se convierte en un hombre, una mujer poderosa, donde usted se convierte en una persona que realmente libere a esas personas, sane a esas personas y comiencen a enamorarse de un Dios vivo. Ya se acabó el tiempo de buscar a Dios por lo que te va a dar. Ahora vas a buscar a Dios por quien es Él. Y permanece ahí, vas a darte cuenta que todo va a cambiar en tu vida. Y va a ser algo hermoso para todo el cuerpo de Cristo, que usted viva y ejerza el poder de Dios. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea no se despide, sino te dice hasta pronto. Cuídate mucho. Aleluya. Gloria a Dios. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra.
provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.